La selva amazónica no es solo un bosque, es un organismo vivo de más de 7 millones de kilómetros cuadrados que respira, oculta y devora. Se extiende por 9 países, siendo un reino tan vasto que, incluso con la tecnología satelital más avanzada, grandes porciones de su corazón permanecen en un silencio absoluto, inexploradas por el hombre moderno. Es un lugar donde la línea entre la realidad y la leyenda se desvanece bajo la humedad asfixiante y el follaje infinito. Desde exploradores legendarios que se desvanecieron sin dejar rastro, hasta criaturas que desafían las leyes de la biología y civilizaciones perdidas que duermen bajo metros de vegetación, el Amazonas guarda secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia. Bienvenidos al séptimo misterio. Hoy descendemos a las profundidades del iceberg de la selva amazónica, un viaje desde la superficie conocida hasta los abismos donde la razón se pierde. Comenzamos nuestro descenso con uno de los enigmas más persistentes del siglo XX, la desaparición de Percy Fawcett. A inicios de la década de 1920, este explorador británico estaba convencido de que en el Mato Grosso brasileño existía la Ciudad Z, una metrópolis antigua y avanzada. En 1925, Fawcett, su hijo y un acompañante se internaron en la espesura prometiendo un contacto inminente con esta civilización. Nunca regresaron. Lo inquietante no es solo su desaparición, sino las más de 100 personas que murieron o desaparecieron años después intentando encontrarlos. Algunos creen que Fawcett fue asesinado por tribus locales, otros sugieren que encontró la ciudad y decidió quedarse allí, protegiendo un secreto que el mundo exterior no estaba listo para conocer. Fawcett incluso relató en sus diarios haber visto a los Maricoxi, una tribu de seres gigantes y peludos que emitían gruñidos en lugar de palabras, lo que nos hace preguntarnos si se topó con un eslabón perdido de la humanidad. A medida que bajamos en el iceberg, nos encontramos con los guardianes de la selva. Los pueblos indígenas hablan con temor del Mapinguari, un ser de más de 2 metros cubierto de pelo rojizo con una boca en el abdomen y un solo ojo en la frente. Para la ciencia, podría ser el recuerdo genético de perezosos gigantes prehistóricos que aún sobreviven en rincones remotos. Pero el terror no solo camina por tierra, en los ríos habita la boyuna o cobra grande, una serpiente negra gigantesca capaz de hundir embarcaciones y controlar tormentas. Y si hablamos de serpientes colosales, la ciencia confirmó en 2009 que el pasado del Amazonas fue el hogar de la titanoboa, un monstruo de 15 metros que pesaba más de 1 tonelada y devoraba cocodrilos enteros. Es posible que, en los pantanos inaccesibles, descendientes de estos depredadores prehistóricos sigan acechando en las sombras. Algunos exploradores juran haber visto neodinosaurios, de cuello largo emergiendo de las lagunas, relatos que persisten desde hace más de un siglo. Durante siglos, el Amazonas fue visto como un territorio virgen, pero la deforestación ha revelado una verdad incómoda. La selva oculta más de 450 geoglifos geométricos perfectos en el estado de Acre, Brasil. Círculos y cuadrados de 300 metros que demuestran que, mucho antes de la llegada de los europeos, existió una civilización avanzada capaz de moldear la Tierra con precisión matemática. Esto nos lleva a teorías más extremas como Ratanabá, la supuesta ciudad perdida construida hace millones de años, que según algunos buscadores de misterios, fue el centro de control de una civilización prehumana o incluso extraterrestre. Aunque la ciencia oficial es escéptica, formaciones como el Cerro El Cono en Perú, una pirámide natural perfecta en una zona inaccesible, alimentan la idea de que bajo el lodo y la raíz hay estructuras que no deberían estar ahí. La selva también juega con la mente. El Chuyachaki, un espíritu capaz de adoptar la forma de seres queridos pero reconocible por su pie deforme, es el guardián que castiga a quienes dañan la naturaleza. El aislamiento extremo ha llevado a casos de supervivencia que desafían la lógica, como el de Juliane Koepke, quien cayó de un avión a 2,000 metros de altura y caminó 10 días sola por la jungla, o el fotógrafo Loren M.C. Intaire, quien aseguró haber desarrollado telepatía con la tribu de los Mayoruna, escuchando sus pensamientos sin que ellos pronunciaran una sola palabra. Este, otro lenguaje, sugiere que la selva tiene una memoria espiritual a la que solo se puede acceder a través de ritos ancestrales como la ayahuasca, la medicina sagrada que permite a los chamanes ver el plano invisible del bosque. En el nivel más profundo de nuestro iceberg, encontramos la geología oculta y el horror humano. Bajo el río Amazonas fluye el río Amsa, una corriente subterránea de 6
000 kilómetros que se mueve lentamente a 4,000 metros de profundidad, un espejo invisible del mundo de arriba. Pero nada es más oscuro que el infierno del Putumayo, la década sangrienta donde la ambición por el caucho llevó a la esclavitud y exterminio de más de 40,000 indígenas. Este legado de dolor parece haber dejado una marca en la tierra, una energía pesada que se siente en lugares como la Cueva de los Tallos, donde Neil Armstrong buscó rastros de un conocimiento antiguo. El Amazonas es, en última instancia, un lugar de contrastes, el pulmón del mundo y al mismo tiempo, un cementerio de secretos. Existe una romántica idea de que la selva es un santuario de vida, pero para aquellos que han quedado atrapados en sus entrañas, el Amazonas es un laberinto de muerte verde donde cada planta, cada insecto y cada río parecen estar diseñados para aniquilarte. Hoy en el séptimo misterio, dejamos de lado las leyendas para enfocarnos en la cruda realidad de la supervivencia. Estas son dos historias reales que confirman que la selva no tiene piedad. Nuestra primera escala en el horror nos lleva al año 1981, con la historia de Josie Ginsberg. Lo que comenzó como una aventura de exploración entre amigos en la Amazonía boliviana, terminó en una de las luchas por la vida más desgarradoras de la historia. Tras un accidente en balsa en el río Tuichi, Josie quedó separado de su grupo, solo con un cuchillo y sin comida. Durante 3 semanas, el Amazonas intentó reclamar su cuerpo de las formas más atroces imaginables. No solo fue el hambre o la desorientación, fue el asedio constante de los depredadores. Una noche, Josie tuvo que fabricar un lanzallamas improvisado con un spray repelente y un encendedor para ahuyentar a un jaguar que lo acechaba en la oscuridad total. Pero lo peor no fue el jaguar, sino lo invisible. Ginsberg relató cómo los parásitos comenzaron a devorarlo vivo, las moscas depositaron larvas bajo su piel, y al caminar por los pantanos, sus pies empezaron a pudrirse por los hongos y la humedad, hasta que la piel se desprendía como si fuera papel mojado. Cuando finalmente fue rescatado por un milagro, su cuerpo estaba tan deteriorado que parecía un cadáver animado. Su historia nos recuerda que en el Amazonas, si no eres el cazador, eres la cena para millones de organismos que no puedes ver. Pero si el asedio biológico es aterrador, el aislamiento psicológico es el golpe de gracia. En 1971, una adolescente de 17 años llamada Juliane Cobb que vivió lo que nadie debería experimentar. Tras ser alcanzada por un rayo, su avión se partió en 2 a 3.000 metros de altura sobre la selva peruana. Juliane cayó al vacío atada a su asiento, y milagrosamente, sobrevivió al impacto gracias al denso follaje. Pero despertar viva fue solo el inicio de un calvario de 11 días. Sola, con una clavícula rota y una herida profunda en el brazo, tuvo que navegar por el infierno verde. El Amazonas no le dio tregua, las heridas en su cuerpo se infectaron rápidamente y las moscas depositaron huevos en su brazo herido. Para cuando encontró ayuda, más de 50 gusanos de 1 pulgada de largo estaban excavando dentro de su carne. Tuvo que verter gasolina sobre su propio cuerpo para obligar a los parásitos a salir, un dolor que describió como insoportable. Juliane caminó entre caimanes y rayas venenosas, guiada solo por el sonido del agua, en un entorno donde el silencio te vuelve loco y el calor te deshidrata en cuestión de horas. Su rescate fue una hazaña, pero las cicatrices de esos 11 días en el abismo verde la acompañarán por siempre. El Amazonas no ha terminado de revelarse ante nosotros. Cada árbol que cae, cada río que cambia su curso y cada expedición que se interna en su corazón nos recuerda que somos invitados en un reino que no nos pertenece. La selva sigue respirando, protegiendo a sus tribus aisladas, a sus perros fantasma invisibles y a las sombras de gigantes que una vez caminaron sobre la tierra. Quizás algunas cosas deban permanecer ocultas, enterradas bajo el lodo y el olvido, para que el misterio siga vivo. Mi nombre es Marisol, y esto ha sido una inmersión en lo más profundo de la selva en el séptimo misterio. No te alejes demasiado de la luz, porque en la selva, algo siempre te está observando. Buenas noches.